Vamos a abrazarnos. Imagínense, hoy es mi aniversario de bodas y no poderle dar un beso a mi esposa. ¿Y no se van en el auto los dos? ¿Si duermen juntos? Bueno. Bien, antes de iniciar, qué grato verles. Yo le doy gracias a Dios porque si hay algo que tengo que dar gracias, yo esperaba este día con tanto anhelo. Venir juntos a adorar a Dios y después vernos para compartir las grandes bondades de nuestro Dios y testificar de lo que Dios ha hecho. Porque hemos pasado momentos difíciles, crisis financieras, tiempos de enfermedad y hospital, y a veces no nos percatamos. Pero el día de hoy me da mucha alegría poder compartir con Manuel Grimaldo, como alguien le puso por ahí, un guerrero. Ha entrado al hospital, gracias a Dios, este mes o estos 2 meses como 3 veces, y directo saliendo se fue a los tacos. Qué valiente. Así que va a compartirnos una acción de gracias para que, si me dan micro, por favor, aquí. Gracias. Donde quieras. Ahí. Ahí llegas. Déjame ver. Hermanos, muchos me conocen como ejemplo que él me pone siempre. ¿Y te acuerdas, Grimaldo, y el hermano Grimaldo, y en aquellos tiempos? Quiero decirle, le preguntaba hoy a mi esposa, ¿cuánto hace que llegamos a este lugar? Y relativamente también comprendí que esta es una iglesia muy, muy joven. Hace 45 años llegamos a este lugar. No reveles el secreto. Hace 45 años llegamos a este lugar por primera vez. Así es. Y hermanos, todos los de mi generación, las personas que había mayores que yo en este tiempo, ya no están. Ya no están, hermano. Y eso me trae a la mente agradecimiento con Dios. Amén. También quiero dar testimonio y dar gracias por el grupo de varones que oraron por mí. Tres veces he sido intervenido por una piedra que traía, pero no en el zapato. que traía en las vías urinarias, y cada una de esas veces yo clamaba y le pedía ayuda al grupo de varones. Quiero decirles, hermanos, que mi esposa cada rato, en cada momento me recordaba, a ti no te duele nada, a ti nunca te va a pasar nada. Ella tiene una serie de enfermedades, una serie de malestares en su cuerpo, a ti nunca te duele nada. Yo decía, también soy consciente, hermano, que al que más se le da, más se le demanda. Y yo decía, sí, es cierto, no me duele nada. Y nunca creí, hermanos, que aparte de la piedra, me iba a dar el COVID. A mí hace mes y medio, cerca de 2 meses, me pegó el COVID. No lo creía, yo no creía en eso. Soy hijo de Dios. Yo leo la Biblia. Yo creo en Dios. Yo le canto a Dios. A mí no me puede pasar eso. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes tienen conocidos, aún parientes, que este malestar los ha tocado. Entonces quiero decirles, hermanos, que Dios es grande. Amén. Dios es grande. Y conforme a la palabra de Dios, voy a tratar de recitar unos versículos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Amén. Cerca de vosotros. Pensamiento de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Muchos conocemos también este versículo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y otra cosa, hermanos, todas las cosas nos sirven a bien, conforme a los que hemos sido llamados y conforme al propósito de Dios.
cuando yo estaba en esa situación, hermanos, del COVID, y tenía aparte el conocimiento de la piedra, porque todavía no me la sacaban, quiero decirles que traía la piedra, traía el COVID, se me disparó el páncreas, se me disparó el hígado, el riñón, la próstata, el azúcar se me subió a 345. ¿Se imaginan un Grimaldo diabético? Por favor. Pues si Grimaldo juega frontón, todavía hasta la fecha. Y pero 2 partidos diarios. 11. Una vez jugué 11 partidos y le decía a mi esposa, jugué 11 partidos. ¿Ya viste? A ti no te pasa nada, no estás enfermo. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y confiemos en su amor y su misericordia. Pero aún dentro de ese cuadro, hermano, yo un día sentí que me iba. Mi esposa la puse triste por cómo me sentía muy mal. Llegó el momento en que tuve que decir, Dios no me escucha. Ella me dijo, ¿por qué? Yo siento que Dios no me escucha. Y yo lo único que debo de entender que esta es mi partida. No, me sentía muy mal, hermano, física y espiritualmente. Y recuerdo, le decía a mi esposa que todos tenemos una parte de Pedro en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cuando Pedro andaba con el Señor y el Señor le decía, voy a ser entregado, voy a ser muerto en la cruz del Calvario, ¿qué decía Pedro? No, Señor, yo contigo hasta la muerte. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ahorita, como muchos de nosotros, no nos pasa nada, no tenemos nada. Señor, contigo hasta la muerte. Lo declaramos, lo decimos y queremos demostrarlo porque no tenemos a nadie atrás, ni nadie nos está persiguiendo. Pero cuando Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, cuando la economía falla, cuando alguien está enfermo, cuando el negocio no da, cuando tenemos problemas con la esposa y no nos podemos dar a entender, cuando los hijos se han desviado y clamamos al Señor, y las cosas no suceden como esperamos, ni se dan muestras de que mejoren, allí nos convertimos en un Pedro cuando negó al Señor. Señor, ¿qué? En cierta manera nuestra fe desfallece y negamos al Señor en algunos aspectos. No podemos decir que somos hombres de superfe, porque cada uno de nosotros, en base a la experiencia que he tenido en el Señor, pasamos por momentos difíciles. Y en la primera de Pedro dice, porque todos los anteriores a nosotros padecieron los mismos sufrimientos. Así es. Hermanos, no estamos exentos. Ustedes son una iglesia joven. Yo ya voy muy adelante. A mí el velocímetro ya me está diciendo hasta aquí. La reserva de la gasolina, estoy sobre la reserva de la gasolina. Y no quiero ser pesimista, hermano, quiero ser realista. Lo decía al principio, todos los de mi generación y los anteriores a mi generación, cuando llegué a este lugar, ya partieron con el Señor. ¿Qué me espera a mí, hermanos? Ellos van adelante de mí, ¿qué me espera? Ah, no, yo voy a ser como Matusalén. A mí el Señor me va a dejar de ejemplo. No, hermano, soy consciente de eso. Y quiero darle testimonio que Dios me ha dejado todavía, hermanos, para poder hablar de las cosas del Señor y también para decirles, hermano, confiemos en el Señor. Pase lo que pase, hermano. Así es. Ahorita sí, amén, pero cuando pasen las cosas yo quiero que me digan eso, hermano. Yo quiero que me digan eso. ¿Sí? Cuando se tengan diferencias con su esposa y se digan palabras que no deben decirse, digan amén, amén. Hermanos, seamos conscientes. Estamos en unos tiempos muy difíciles. Estas cosas, ustedes bien saben que no se habían visto, ¿verdad? Pero confiemos en el Señor y sigamos adelante. Hermanos, Dios les bendiga y gracias por sus oraciones. Voy a ser intervenido otra vez,
Sí, ya me hice cliente ahí de la 89, ya tengo mi suite, todo incluido, el patito, el baño y todas las cosas esas. Es que me sacaron la piedra, me sacaron un taquete que traía un pedazo de tubo, pero me volvieron a poner otro. Oh. Hermanos, les voy a decir algo y espero que me perdonen por lo que voy a decir. Yo tenía mes y medio orinando sangre antes de la operación. Quiero decirles que sigo orinando sangre, pero también quiero decirles que no me duele nada. Gracias, Dios. Y quiero decirles con respecto al azúcar, he recibido un montón de amonestaciones. Hermano, ya no coma lo que no debo de comer: tortilla, pan, refresco, Tacos. pozole, tacos, menudo. Digo, es que hermano, no hermano, es que no me duele nada. No, eso es malo. Fui con la doctora, fui con la doctora al Seguro Social por la sangre el azúcar que se me subió. De 345 me bajó a 160, 140. Ayer me la medí, 140. Y fui con la doctora, ¿a qué viene? Le digo, es que se me subió la azúcar. ¿Cómo sabe? Le digo, es que tengo una cosa que pica en el dedo, le pongo ahí y sale ahí. Ah, ¿cuánto marcó? Marcó 145 y se quedó callada. Le digo, oiga, ¿qué? La voy a hacer unos análisis. Sí, pero 145, ¿qué? Mientras no llegue a 200 está bien. Ah, bueno. Entonces, hermano, esto ya va para que se animen un poco. La otra vez, la hermana Gloria es mi doctora que me aconseja mucho y no haga de esto. Ahorita vendremos discutiendo que si tomo agua, no tomo agua, que por el riñón. Digo, sí, tomo agua 3 veces a la semana. ¿Cómo, hermano? Y digo, es que, bueno, ok. Entonces, hermano, quiero decirles que la otra vez, espérame, mujer. La otra vez en la semana, en la mañana comí menudo, en la tarde, fueron pastel de 3 leches con cajeta. Y otro día me tomé la sangre y marcó 140. Le digo, esa es la medicina mejor para bajar el azúcar. Hermano, Dios les bendiga y ánimos en el Señor, confiemos en el Señor. Está bien. Vamos a orar por ti. Te digo, desde jovencitos que empezamos la iglesia aquí, así que por eso tenemos tanto. Vamos a orar por él, que Dios traiga su completa restauración, pero también que Dios cumpla su propósito. Padre, gracias por la vida de Grimaldo, Señor. Tantos años y nos has bendecido con su vida, al igual que su esposa, sus hijos. Gracias, Dios, por permitirnos ver que tus planes y propósitos no se interrumpen, aun cuando circunstancias, Señor, se presentan. Sé que tú tienes un plan y un propósito aún para mi hermano, para continuar proclamando y exaltando tu nombre, Señor. Te pedimos que ese milagro una vez más vuelva a ocurrir en su cuerpo, Señor, un milagro completo de salud total de su cabeza a la planta de los pies. Todo cuanto está, Señor, drenando esa sangre en el nombre de Jesús, sea retirada por completo, Señor, y trae salud, fortaleza y libertad en la vida de Grimaldo, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo en su vida y lo que sin lugar a dudas los tiempos vienen mejores. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Grimaldo. Gracias, Dios. Si ustedes me preguntan si Grimaldo era así, siempre. Así que la iglesia es el buen lugar donde tú puedes cultivar amistades, donde puedes prolongarlas, donde puedes propiciar el forjar algo que perdura y sea fortaleza en los tiempos de adversidad. Yo le doy muchas gracias a Dios porque están con nosotros desde que empezamos aquí hace unos pocos años y pocos años. Bien, gracias Dios, ¿verdad? ¿Okay? Gracias Dios
Me están acomodando el micro, por eso estoy haciendo un poquito de conversación. Así que agradecidos con Dios, y la verdad es que estamos concluyendo prácticamente el año. Para muchos tiempos difíciles, y aunque para ti, para mí han sido difíciles, pero la fidelidad de Dios nos ha sostenido. Cuando han sido tiempos de crisis y las experimentamos, la fidelidad del Señor nos sostiene. De verdad que no nos exime el Señor de la adversidad, de las circunstancias, pero lo que sí nos garantiza es que estará con nosotros. Y cuando está el Señor con nosotros, lo tenemos todo. Con el Señor somos mayoría. Y es que es precisamente cuando estamos pasando esos tiempos, es donde su gracia nos sustenta. Porque cuando somos más débiles, decía el apóstol Pablo, cuando somos más vulnerables, entonces somos más fuertes en Él. Qué grato. Pero como decía Grimaldo, pero díganme, cuando decir amén en esos tiempos es difícil. Pero tenemos que madurar para adorar a Dios en tiempos de alegría o en tiempos de prueba, en tiempos de victoria o en tiempos de luchas. Así que gracias, Dios. Bien, abre tu Biblia por favor al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1. Y hay 2 versículos que toda mi vida, desde cuando me convertí, me han impactado. Y habla de personas extraordinarias, personas que no eran extraordinarias, pero que sucede un evento en su vida y cambia totalmente la historia. Esto es algo que necesitamos reiterar. Cuando tú y yo conocemos personas sobresalientes, donde su vida moral, sus acciones, su fuerza, su influencia trasciende, nos damos cuenta que hay algo que puede ser tan prominente, llamar nuestra atención y decir, ¿qué es la fuerza que lo impulsa a vivir de tal manera que desafía las circunstancias? Y nos damos cuenta que no buscaron esas personas nunca sobresalir. Simplemente hubo tiempo y ocasión para revelar lo que había en ellos. Y acompáñame, si te pones de pie, para leer este versículo, los 2 versículos que son 16 y 17. Si deseas hacerlo conmigo en voz alta, por favor, puedes hacerlo. Iniciamos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Toma tu lugar, por favor. Dice, y me halló. Perdón. Esto, sin lugar a dudas, las personas que infunden aliento o fortalecen a otros, generan cambios en esas vidas. Y es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo las relaciones humanas, en la medida de saber elegir con quién compartir, de quién aprender, porque tú y yo podemos seleccionar, elegir con quienes nos reunimos, quienes pueden propiciar una gran cantidad de aportaciones que nos van a beneficiar, o podemos eliminar la relación con aquellas personas que solo van a propagar un conflicto o una situación crítica. Así que la palabra del Señor nos revela algo que, les reitero, a mí me ha impactado, pero no sabía cómo explicarlo, cómo expresarlo. El día de ayer pasé bastante tiempo sentado, estudiando, orando, pidiéndole a Dios, y la verdad decía mi esposa, ya pasaste. Digo, es que no tengo todo claro. No tengo la claridad de lo que sé que debo compartir, pero no encuentro ni las palabras, ni el orden, ni el desarrollo. Lo tengo presente, pero no tengo la habilidad para poderlo plasmar, para poderlo compartir. Y esta mañana, levantándome muy temprano, como es mi costumbre los domingos, orando, y el Señor en un instante, wow, dices, qué tremendo.
Y es justo precisamente lo que estamos ahora por entrar. Nosotros en ocasiones compartimos una identidad. Y esa identidad a veces es el resultado de vivir circunstancias similares. Y nos identificamos puesto que pasamos esas experiencias, las compartimos y nos volvemos afines en ese momento para tener esa común identidad acerca de algo o de alguien. Pero esa identidad quizás puede ser limitada para un tiempo y un momento. Pero la identidad a la cual tú y yo somos llamados es para todo el resto de nuestros días y para una eternidad. Somos llamados a compartir una identidad y esta se va a ir evidenciando a lo largo de nuestros días en relación con nuestras diversas actividades, en el lugar donde estamos, con las personas que tratamos y bajo las circunstancias o crisis que estaremos enfrentando. Onesíforo, por cierto, su nombre significa fructífero, o sería de utilidad, o pudiéramos parafrasearlo y decir, para enriquecer a otros. Qué tremendo. No me gustaría llamarme Onesíforo, pero sí me gustaría ser como él. Porque yo no sé cómo me dirían ahora los chavos, foro, síforo, no sé. Por eso papás tengan cuidado con sus niños al colocar o elegir los nombres. Porque a veces les ponen unos nombres muy bonitos, pero cuando los muchachos empiezan a tratar con los hijos, le cambian el nombre y es difícil. Bien, así que Onesíforo significa fructífero. Y parafraseándolo diríamos, enriqueciendo a otros. ¿Qué modelo de una persona que nunca buscó, escúchame bien, nunca buscó estar en una plataforma? Él nunca procuró un lugar para escalar y ser visto. Él era más fructífero en el anonimato. Fíjate bien, en el anonimato es donde uno puede hacer cosas más impactantes como resultado de no tener una multitud que esté buscando qué vas a hacer. Porque cuando estás en la condición de anonimato, tienes la libertad de moverte y ser quien eres. Y hacer lo que se requiere, porque eso es parte de tu vida. Enriquecer a otros. Creo que este debería ser uno de nuestros propósitos en la vida cristiana. Una vida sin onesíforos, o más bien una iglesia sin onesíforos no sería una iglesia efectiva. Y gracias a Dios que aquí tenemos muchos ones. ¿Ah? Está muy largo Onesíforo, muy largo. Pero gracias a Dios, eso es parte de nosotros. Él no estaba procurando alcanzar una posición. Pero aquí es donde debo reiterarte. Sus acciones, su disposición, su libertad de acción, sin importar obstáculos, distancia o el precio a pagar, hizo posible que Pablo escribiera un reconocimiento, no para que él fuera exaltado, sino para mostrar la identidad que evidencia cada creyente en la medida en que estamos dispuestos a hacerlo. Y esto lo catapultó por generaciones y su nombre va a estar escrito por una eternidad, porque la palabra del Señor estará por una eternidad allí. Así que a veces nosotros estamos muy preocupados acerca de quién era Onesíforo. Y hay una gran cantidad de aspectos teológicos para extraer o tratar de encontrar. La Biblia no menciona los antecedentes. La Biblia no habla de ese pasado. ¿Sabes por qué? Porque está dando una evidencia de ti y de mí. A Dios no le interesa nuestro pasado. A Dios le interesa nuestro presente y nuestro mañana. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Eso es importante. Y a veces estamos más ocupados en tratar de escarbar, en tratar de desenterrar un pasado, cuando Dios ya lo sepultó. Gracias, Dios. Eso a mí me hace feliz, porque mi pasado era como esos directorios, bueno, los jóvenes no saben eso,
los directorios del pasado, donde los directorios telefónicos en la medida de el crecimiento iban adquiriendo un volumen y un volumen y un volumen, eran tan pesados que ya no se podían cargar. Pero cuando llegamos al Señor, desapareció. Así que, ¿cuál es el punto entonces? Onesíforo no es importante en relación con lo que fue, sino en lo que es y en lo que hizo. Eso es lo importante que nosotros tenemos que extraer ahora. ¿Y cómo podemos aprender de eso? Porque no estamos hablando de un aspecto literario o un aspecto teológico o una historia. Estamos hablando de una persona como tú y yo, que aprendió a vivir en medio de adversidades cosas distintas y que pudieron emerger aspectos que estaban ahí, que probablemente ni tú ni yo sabemos, que están en nosotros y solo esperan tiempo y ocasión para abrir la puerta y empezar a funcionar. Así que, ¿quién era este hombre? Y podemos entonces extraer el primer punto. Nosotros hacemos lo que somos. Onesíforo es reconocido a través de cada una de las acciones que él empezó a realizar a favor de otros. Las personas van a reconocer quiénes somos por lo que hacemos, por tu trato, por tu vocabulario, por tu aspecto áspero, amargo, queja o de gozo, de alegría, para alentar y fortalecer a otros. Onesíforo es uno de los se puede decir, no de los monumentos, pero sí una de las personas que fueron trascendentes como resultado de haber vivido tiempos de crisis. 10 años antes de escribirse esta carta, escúchame bien, 10 años antes de escribirse esta carta, Onesíforo era un don nadie, perdido en la miseria, en crisis, en dolor, en necesidad, en tristeza, con un enorme vacío en su vida donde no tenía propósito y razón de ser, a pesar de ser un hombre exitoso en los negocios. Los bienes materiales no producen felicidad. El éxito en la vida no produce seguridad, hablando de seguridad eterna. Onesíforo, casado, con hijos, pero no era una vida plena, una vida quebrada, en crisis. Pero Pablo, movido por el Espíritu Santo, le compartió lo único que puede cambiar a una persona de la derrota a la victoria, de la esclavitud a la libertad, el poder del Evangelio. Pablo le compartió el mensaje más poderoso que hace posible que una nación incluso sea levantada como resultado de apegarse a la verdad y practicar la palabra de Dios. Así que este hombre, 10 años atrás, inició la mejor aventura de toda su vida. Un encuentro con Jesús transformó su presente y preparó un mejor mañana para la gloria de Dios. Es algo similar con nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Él ha reservado tiempos y momentos, aunque somos responsables de administrarlos. Pero Él ha reservado ya cosas grandes donde nosotros podremos caminar. Pero es necesario determinar, vivir tomando esa palabra, trasladándola del corazón y llevándola a la práctica. Así que este hombre, 10 años anteriormente, tuvo un encuentro con el Señor y Pablo fue el mentor, Pablo fue su maestro. Esto generó entonces una identidad en común, generó una lealtad, un compañerismo. Pablo lo llevó paso a paso a lo largo de sus primeros años en la vida cristiana. Así que pudo aprender de la influencia, del ejemplo que tenía frente a él. Recordarás, Pablo también era un constructor de casas. Era un hombre que compartía de una manera bivocacional su labor del evangelio y su aspecto laboral. Y eso le permitía a él precisamente extender su amplitud o su abanico de posibilidades
para lograr predicar el Evangelio. Así que 10 años después es cuando Pablo escribe esta carta. Y tenemos que aprender algo. El tiempo no elimina la realidad que nosotros vivimos y hacemos. El tiempo solo podrá revelar lo que verdaderamente son los hechos contundentes. Por eso, cuando tú y yo estamos escribiendo nuestra historia, tú y yo somos constructores de un presente y de un mañana. Nuestra vida será leída como resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer el día de hoy. Nuestra vida tendrá hechos contundentes que no podrán ser negados y será la evidencia de lo que somos, de lo que creemos y de lo que practicamos. Y es justo ahí donde empieza la historia que quiero compartirte. Que no sabía cómo, no tenía todos los conceptos. Y dices, ay, tanto tiempo en el Evangelio. Sí, hay cosas que no tienes esa habilidad para discernir, para actuar. Y gracias Dios, porque eso no habla de competencia o de capacidad, habla de una dependencia en Dios para que Él nos ayude a hacer la obra. Porque su palabra es viva y eficaz. Lo que Grimaldo estaba citando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿no? Qué grato, qué agradable. Bien, esta identidad compartida entonces que Pablo y él tenían fue como resultado de su relación con Dios. Pero esta identidad también empieza a crecer como resultado de las experiencias que vivimos, de acciones realizadas donde determinamos cómo invertir el tiempo, nuestros recursos para ir y bendecir a otros, cómo enriquecer a otros, cómo proveer a otros oportunidades para que ellos en medio de sus pruebas y sus luchas tengan la habilidad de permanecer de pie con la ayuda de Dios. Cuando tú y yo oramos por alguien, no es algo en vano, es la mayor y más grande inversión porque es capaz de mover la mano de Dios a favor de otro. Así que esta identidad estaba forjando en ellos un lazo cada vez más sólido, una lealtad que estaba permitiéndoles irse desarrollando en un ascenso para los tiempos de crisis. Así que el tiempo no borra lo que nosotros hacemos en el pasado. ¿Qué acontece? Hay una historia que necesito compartirte, pero primero permíteme decirte lo siguiente. Onesíforo no se distinguió en el pasado por tener toda esa cantidad de acciones. Siempre las realizó en la medida de su capacidad, de su entorno. Pero ahora llegaba un momento donde las circunstancias demandaban otro tipo de condiciones. Mucho se ha escrito acerca de cómo ser o cómo tener un ministerio de aliento, de apoyo en base a la vida de Onesíforo. Pero lo que quiero resaltar el día de hoy es cómo vivimos en el anonimato y en un instante Dios propicia circunstancias para que salgamos de esa condición y vayamos adelante para la gloria de su nombre. Muchos, dice Pablo, me abandonaron. ¡Qué contraste! Siempre Dios a veces usa las minorías para hacer cosas grandes. ¿Recordarás a Gedeón? Que le dijo, son demasiados, Gedeón. Y Gedeón, no, Señor, ¿cómo voy a ganar la victoria? Tú me pides que vaya al frente y me retiras el equipo, ¿cómo? En este caso, Pablo dice en los versos anteriores, haciendo un contraste, todos me abandonaron. No está hablando de una queja de condenación, porque introduce precisamente que viene la contraparte, la ayuda. Ahora Pablo se encontraba prisionero, no en una casa alquilada. Las prisiones romanas se caracterizaban por ser obscuras, húmedas, con malos olores, con ratas, con todo lo que pudiera imaginarse, porque no eran prisiones como hoteles, eran las peores prisiones. Cuando esto acontece, Onesíforo era un efesio,
él se reunía en la iglesia de Éfeso. Cuando él se percató acerca de la condición de Pablo, surgió en él una fuerza capaz de ir y buscarle para tratar de mitigar su dolor, de mitigar aquello que estaba impactando la vida de este apóstol anciano, que estaba a punto ya de ser llevado al cadalso. Y hace años, una historia que atrajo mi atención precisamente al respecto. En el año de 1989, un hombre llamado Tony O'Brien. ¿Quién es ese? Este hombre era un fotógrafo profesional para la revista Life. Él se encontraba en Kabul, en ese tiempo en Afganistán. Y resulta que mientras estaba realizando su trabajo, se suscita una guerra civil. Y entre toda esta condición crítica de eventos, él sigue filmando y sigue haciendo su trabajo. Pero una facción rusa lo detiene y lo lleva a la cárcel. Lejos de su esposa, lejos de la familia, miles de kilómetros de distancia, sin tener la capacidad de comunicar lo que estaba sucediendo a su vida. Y cuando lo colocan en una de esas cárceles similares a las romanas, encuentra ahí a un hombre, Nadim Ali, un hombre que ya tenía mucho tiempo preso. Y cuando entra a la prisión, se da cuenta que también hay limitantes de lenguaje, y esto genera en Tony O'Brien una desesperación, una angustia, un quebranto. ¿Cómo no? Ha de ser muy, muy difícil estar en cualquier prisión. Yo creo que ha de ser una de las más críticas circunstancias en la vida de una persona al serle retirada su libertad, al compartir un ambiente con quienes quizás eran más peligrosos que él. Así que Tony O'Brien pierde la estabilidad. Y la labor de este hombre, Nadim Ali, empieza a generar un enorme impacto en la vida de este hombre. Empieza a hablarle de esperanza, a infundirle que hay un mañana, que no renuncie, que hay algo más adelante. Y es obvio, a veces decimos, ¿cómo me puedes hablar de esperanza si tú tienes tantos años aquí y no sales? Así que Nadim Ali tenía la habilidad de no perder su confianza. Aun cuando los años le habían colocado esa fuerte condición en su vida, él tenía la certeza que hay un mañana, que hay una esperanza y la cual te tienes que aferrar si es que quieres cruzar el río. Y le empezó a alentar cada día, a fortalecer su confianza, a decirle: no pierdas la estabilidad, hay un mañana, tarde o temprano van a liberarte, sigue creyendo en que viene lo mejor, un buen día todo saldrá. Y empezó O'Brien a adquirir confianza, a entender que esa era una etapa de su vida, que cuánto iba a durar no lo sabía, pero estaba seguro ahora que vendría un mañana en el cual él sería libre. Él desconocía qué estaba aconteciendo en el mundo, no sabía qué sucedía con su familia, pero él tenía ahora una certeza, que había una esperanza. Y esto generó una identidad entre ellos dos, un lazo de amistad, pues no había otros, ¿verdad? Así que mientras generó un lazo de amistad entre ellos dos, tan sólido, tan profundo, que se identificaban mutuamente por la circunstancia que vivían, el lugar donde estaban recluidos, por el tiempo que invertían. Así que ellos se identificaban mutuamente. Y después de un tiempo, llegan, abren la puerta, dicen: Tony O'Brien,
estás libre. Imagínate las lágrimas, no solo de él, de su amigo, pero no de tristeza, sino de gozo, de saber que esa esperanza llegaba a cumplirse. Así que cuando se despiden, un abrazo intenso, profundo, y Tony O'Brien sale, y su amigo se quedó mirándolo por el pasillo hasta desaparecer. Inmediatamente toma su vuelo hacia Nuevo México, que es donde él vive. Aquí lo tenemos. Este hombre deja pasar el tiempo, pero la identidad, el compromiso, la lealtad estaba dentro de él, generando un enorme peso. ¿Cómo podría él estar libre y su amigo no? ¿Cómo podría estar su amigo encarcelado y no llevarle una palabra de aliento, una palabra de consuelo? Y sabes, después de 3 años, decidió tomar un avión hacia el lugar donde su vida fue críticamente miserable. Se encontraba volando hacia Kabul una vez más. En ese momento Afganistán quedó en libertad, pero desde que salió de la cárcel, Tony O'Brien no era libre. Había un enorme peso por amor a su amigo, por la lealtad que se debía uno al otro. Cuando llega a Afganistán, lo buscó en la cárcel, había salido libre. La esperanza. Había salido libre. No tenía direcciones. No conocía dónde buscar. No sabía hacia dónde dirigirse. Era una ciudad de 1,5 millones, 2 millones de personas. Hizo exactamente lo que Onesíforo hizo. Buscó incansablemente a quien le debía mucho. Hay tanto que tú y yo debemos a otros que no pudiéramos pagarles con nada. Así que este hombre buscó por días en la ciudad de Kabul, en cada barrio, en todo lugar, buscando dónde encontrar, si es que estaba en la ciudad, Nadim Ali. Y por fin, después de días, le dijeron dónde podía encontrarlo. Eso lo llenó de una inmensa alegría. Ahora las lágrimas eran de gozo, de expectativa, de saber qué iba a pasar si lo encontraba. Cuando toca la puerta, pregunta por él y se ven cara a cara. Él lo describe. No podían contener su llanto. Ninguno de los dos. Era el encuentro más hermoso de su vida. Su identidad ahora estaba tan intensamente fundida como resultado de lo que habían experimentado, lo que habían vivido, donde atravesaron todo ese tiempo en la cárcel y ahora en libertad ambos. Cuando Tony O'Brien cuenta esta historia, no puedes a veces menos que llorar, porque yo te la estoy resumiendo en unos cuantos minutos. Pero cuando te das cuenta de la influencia de otra persona en tu vida, de cómo puede ser una identidad que puedes adquirir y de esa manera continuar adelante. Lo que hizo Onesíforo es ir a buscar a quien fue su mentor, su maestro, su pastor, a quien le debía tanto. 10 años después de su conversión, él pudo haber renunciado y decir que otros lo busquen. Él pudo haber dicho, voy a poner en riesgo mi vida si es que me asocian con este hombre llamado Pablo, porque estaba a punto de ir ya al cadalso. Onesíforo evaluó todas las condiciones de su entorno y en ese momento
Él sabía que podría haber espías romanos dentro de la prisión. Él sabía que estaba arriesgando su vida, que probablemente ya no regresaría a su propio hogar y a su familia. Pero había algo más fuerte en él que las circunstancias del entorno. Y él decidió ir a buscar a Pablo. Luchó por días hasta encontrarlo, y fue algo similar al que te comento de Tony O'Brien. Fue el momento más intenso en la vida de Pablo, que escribe precisamente la experiencia más profunda en medio de la peor crisis de Pablo. Cuando todos me abandonaron, Pablo nunca perdió la esperanza. Pablo nunca perdió la seguridad que Dios tiene en sus manos tu vida y mi vida. Dios tiene el día y la hora. Dios tiene el tiempo y el lugar. Y Dios también tiene otros recursos para hacernos estar en paz mientras llegue ese momento. Pablo disfrutó de la compañía de alguien que era muy similar a él en esa identidad, por su vida cristiana, por todo lo que tenía. ¿Cuál era la clave del servicio? Gracias, preciosa. En el verso 17, dice aquí, si lo tienes, 1:17. Cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Lo que Pablo está diciendo es que la clave de una vida victoriosa es el servicio. Es el abrirse a otros. Onesíforo no vivió para él mismo. Ahora había mostrado una senda nueva. Estaba haciendo de su nombre una realidad, enriqueciendo a otros, alentando a otros en medio de sus tribulaciones, siendo partícipe, colaborando para hacer del presente algo que no fuera tan gravoso, tan pesado, tan crítico de sobrellevar, sino que ahí hacer lo mejor para traer aliento. Lo que había aprendido en medio de sus necesidades, ahora llevarle fortaleza en tiempos de necesidad. La amistad o la identidad cristiana siempre va a encontrar un camino para salir de cualquier circunstancia. La vida cristiana, cuando hay esa lealtad, siempre va a encontrar una llave para abrir cualquier puerta de cualquier prisión. Pero es necesario que aprendamos como Onesíforo a ser fructíferos y vivir para enriquecer a otros. No sabemos qué aconteció con él, porque el verso 18 que Pablo está mencionando, es probable que él ya no estuviera vivo. Es probable que él hubiera pagado el precio también de un buen día ya no aparecerse en su hogar, de un buen día ya no haber regresado a casa con su familia. ¿Cómo nos gustarían las historias felices, ¿verdad? Y se casaron, tuvieron hijos y todos fueron felices por siempre. No. A veces el servir tendrá tal vez un enorme precio a pagar, y quizás sea la propia vida. Pero eso se llama enriquecer a otros. Esa es la vida de Onesíforo. Por eso mencioné que una iglesia sin Onesíforos solo sería un dinosaurio a punto de extinguirse. Somos llamados a enriquecer a otros. Ya no a vivir tanto para nosotros, sino hacer uso de lo que Dios lo que ha hecho en nosotros y lo que Él nos ha provisto para enriquecer y bendecir a otros. Tomemos tiempo para aquellos que están en adversidad, para los que atraviesan tiempos peligrosos, alentar, fortalecer, ayudar, porque va a ser la única manera de hacerles pasar ese tiempo difícil que están enfrentando. Qué importante. Y para cerrar, porque nos vemos un poquito más adelante, escribí algo que dice aquí: los lazos del Calvario son más fuertes que la muerte. La identidad que nosotros tenemos hoy es a través de esa ofrenda
en la cruz del Calvario. Y hoy, como miembros de su familia, tenemos un mismo cuerpo, somos una familia, tenemos una misma identidad. Pero de ti y de mí depende cuánto la vamos a nutrir, a fortalecer. Somos llamados como Onesíforo, un hombre de negocios, un hombre con una gran capacidad para generar riquezas, pero con un corazón más grande para amar y servir, utilizando lo que tenía para la gloria de Dios. Confortó a Pablo, y cuando dice, la palabra la voy a utilizar otra vez más, dice aquí, cuando dice me confortó, está hablando de enfrió el ambiente que estaba tan caliente, es lo que quiere decir. Cuando me visitó, hizo posible que una vez más respirara ese ambiente de calma y de tranquilidad. Me impacta esa historia. Por eso te decía, no sabía cómo colocarla hoy. Tenía ya la esencia, pero no tenía la más mínima idea cómo plasmarla o cómo propiciar, compartirte de la manera como yo la estaba experimentando. Y la historia de Tony O'Brien vino a aclararme más. Por eso me gusta presentarte historias reales que tú puedes verificar y darte cuenta que no solo son en los tiempos bíblicos, son en los tiempos actuales. ¿Cómo concluir esta reunión? No solo ver a Onesíforo como un héroe, porque él nunca aparecerá en la sala de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Pero él sí puede ser reproducido si nosotros decidimos que parte de su vida forme de la nuestra. Decidir ser fructíferos, enriquecedores de otros. Pablo decía, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Voy a decir una frase que Grimaldo dijo hace muchos años y ni se acuerda. Ajá, sí se acuerda. Como feos, pero embelleciendo a muchos. Esa es una frase que Grimaldo dijo hace muchos años. Y eso es algo que tú y yo podemos hacer. A veces estamos en situaciones limitadas, pero eso no implica que la riqueza que hay en nosotros la podamos compartir. No es lo que tú y yo tenemos, es lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que Él puede hacer a través de nosotros a favor de otros. Tratemos de enriquecer a quienes están a nuestro alrededor. Si son creyentes o no creyentes, vivamos para enriquecer a otros. Ese será una de las características de nuestra vida, y entonces ya no dirán quién era esa persona, sino dirán desde el día que tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió. Su vida tiene un sentido, su vida tiene un propósito, tiene un presente y tiene un destino. Que sea Dios en nosotros, como dice la palabra, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Y la influencia que nosotros podemos ejercer sobre otros marcará esas vidas. Les dará identidad, les dará dirección, les proveerá recursos, les instruirá en cómo vivir día con día. Onesíforo es uno de esos personajes que están en el anonimato, pero con un alto grado de impacto para servir, para dar y alentar. Él ya había hecho otros servicios para Pablo. Por eso le recuerda a Timoteo, acuérdate cuando estábamos en Éfeso, cuánto nos ayudó. Pero no fue hasta ese momento, 10 años después, donde todas las cosas cambiaron. Que el Señor nos ayude a ser ese reflejo del carácter de Cristo. Bendecir, ayudar, alentar a otros. Tú y yo lo podemos hacer. Y el anonimato nos abre un espacio que otros quizás no tienen. Porque cuando estás en el anonimato puedes hacer una gran cantidad de inversión, de esfuerzo, de tiempo, de recursos, porque nadie está ahí para ver qué haces. Y dice el Señor que lo que hacemos en oculto, públicamente lo recompensa. Gracias, Dios.
Gracias, Dios. Así que a veces cuando tú haces algo en oculto, no lo hacemos para que los ojos lo vean. Pero Dios conoce exactamente lo que estamos haciendo y cuánto estamos invirtiendo. Así que vivamos para enriquecer a otros. ¿Quieres decirle, Señor, ayúdame a vivir de esa manera? Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por estos testimonios tan contundentes, por abrir hoy una vez más ese cofre de tesoros donde un buen padre extrae las riquezas para darle a sus hijos. Hoy, Señor, somos bendecidos por ese tesoro maravilloso de tu amor, de tu perdón, por hacernos miembros de tu familia, Señor, por darnos identidad clara y definida, por mostrarnos quiénes somos en ti. Pero a la vez anhelamos vivir de una manera para enriquecer a otros, mi Dios, para tocar a quienes están atravesando tiempos críticos, difíciles, para conducirles a esa esperanza que no deben perder cuando todo está oscuro, cuando no hay una aparente mañana. Ayúdanos a seguir extendiendo esa esperanza día con día hasta verlos caminar en libertad, Señor. Padre, cumple tu propósito en nosotros. Lo que tú has determinado, lo que tú tienes reservado, eso es lo que anhelamos, mi Dios. Provéenos las fuerzas, la capacidad para discernirlo y caminar en esa senda, Señor. Queremos vivir para agradarte. Queremos vivir para servirte. Anhelamos vivir para hacer tu voluntad una realidad en nuestra vida, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para poderlo hacer, Padre. Gracias, gracias por enriquecer nuestra vida, Señor. Dale gracias a Dios porque tú eres un regalo a otros. Tú eres un regalo a otros. Y dile igual mientras cantamos, Señor, usa mi vida, usa lo que soy, lo que tengo. Crea en mí un corazón puro, Tú eres la expresión del amor de Dios donde estás. pues yo quiero ser lo que esperas. Me rindo a tus pies. No sé cómo hacerlo. Prepárame. Todo mi interior, Tú eres la respuesta a la necesidad de otros. Tú eres un colaborador del Señor. pues yo quiero ser Gracias, Señor. lo que esperas de mí. Espíritu Santo, Gracias, Dios. lléname de Sí, Señor. Una vez más. Y para tu gloria. Úsame, Señor. Dile, Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Sí, Señor. yo me rindo. Gracias, Dios. Sin importar el tiempo, lugar, Gracias, Dios, por enseñarnos.
privilegio compartir con ustedes. Era una necesidad en mi vida encontrarnos hoy, vernos y poder hablarnos cara a cara. Vamos a dar gracias y este inicio de semana el Señor lo proyecte para que Él cumpla su propósito en tu vida personal, familiar, en tu vida laboral, en tu vida empresarial, en cada aspecto de tu vida, que Dios cumpla su propósito. Señor, gracias porque hoy nos has permitido acercarnos con libertad al trono de la gracia, ahí donde se toman las decisiones del universo, donde tu palabra se convierte en la orden ejecutiva a realizarse, Señor. Y colocamos delante de ti nuestra vida, familia, nuestras labores, actividades, para que seas tú, Señor, quien declare la palabra y bendigas cada una de esa esfera de actividades, mi Dios, con el único propósito de darte a ti todo el honor y toda la gloria. Señor, no solo te pido que bendigas y suplas nuestras necesidades, sino que prepares los escenarios para que cada vez más podamos servirte y también participar y colaborar para enriquecer a otros, mi Dios. Padre, gracias porque estamos conscientes que tú seguirás proveyendo como el maná abundantemente, Señor, sin importar el día, sin importar si llueve o aún, Señor, está el sol brillante. Tú eres fiel, Señor, y te damos gracias por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Guárdense. Bendiciones.